hijo me exigió que cuidara a sus 4 chamacos la noche de Año Nuevo, mientras él se iba de fiesta con el viaje que yo misma estaba pagando. Esa idea me martillaba la cabeza cuando sonó el celular esa mañana en Spokane. Todavía no sabía que ese mensaje iba a desbaratar todo lo que creía de mi familia. Me llamo Saraí Morales. Tengo 62 años. Estaba parada junto a la barra de la cocina, ordenando las impresiones del viaje de fin de año, confirmaciones de vuelos, la reservación de la cabaña cerca de Valle de Bravo, la lista de actividades que pensé que les iban a encantar a los nietos. Llevaba semanas planeándolo, metiendo casi todos mis ahorros de Navidad en algo que soñaba que nos iba a volver a unir. Me imaginaba risas, esa sensación rara de estar todos juntos, tal vez hasta un ratito callado con mi hijo donde todo volviera a sentirse como antes. El celular volvió a vibrar. Mamá, tú te quedas con los niños el 31. Ya apartamos la cena de cuenta regresiva en el lago. Son nada más 7 u 8 horas. Lo leí 2 veces. Los dedos se me enfriaron sobre los papeles. No había signo de pregunta, ni un por favor. Solo una orden echada como si fuera lista del súper. Antes de que pudiera respirar llegó otro mensaje. Total, tú no tienes nada que hacer. Mejor ayúdanos para poder disfrutar la noche. Ese era de su esposa. Cortito, sin cuidado. Lo suficientemente filoso para que doliera. Ojalá pudiera decir que me sorprendió. No fue así, para nada. Fue como pisar otra vez un moretón que nunca sanó. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces había movido cielo, mar y tierra para que ellos que trabajan hasta tarde, que se van de fin de semana, que surge una emergencia que nunca explican del todo. Les dije que sí con gripa, con entregas del trabajo, con apuros de dinero y hasta un invierno en que casi me parto la madre en el hielo, llevando a los niños a la escuela, mientras mi hijo se quedaba bien a gusto en casa. Aún así, este mensaje, esta seguridad de que yo estaba disponible, desechable, obligada, me cortó más hondo que todos los demás. Miré la pila alegre de planes de viaje sobre la mesa, el anticipo de la cabaña que di hace 3 semanas, la lista impresa de lo que les gusta a los niños, todo el cariño que le puse a cada detalle. Y ahora quedaba clarísimo cuál creían ellos que era mi papel en este viaje. Cerré la carpeta despacio, apoyando la palma como si así pudiera sostenerme. Había cosas que necesitaba recordar, cosas que había hecho como que no existían demasiado tiempo. Y sentí el viejo dolor de todas las veces que dije sí cuando debí quedarme quieta y respirar. Esa mañana entendí que el mensaje no era por el Año Nuevo. Era por todos los años de antes. Dejé el celular y traté de calmar la respiración, porque el siguiente paso me iba a obligar a enfrentar una verdad que había esquivado durante décadas, y me llevaría directo a la decisión que debí tomar hace mucho, mucho antes de que existiera este viaje. Seguía mirando los mensajes de mi hijo, sintiendo cómo el peso de cada sí que le había dado se me acomodaba en los hombros. No era solo Año Nuevo. Eran todos los años anteriores, apilados hasta que por fin pude verlos clarito. Me llamo Saraí Morales. Tengo 62 años. Los recuerdos llegaron rápido, más duros de lo que esperaba. El primero fue cuando él tenía 20, parado en la puerta con cara de derrota. Mamá, no más es esta vez. Se descompuso la transmisión. El taller dice que son 30,000 pesos. Yo traía el lomo hecho trizas de tanto turno doble en el hospital. Pero aún así le susurré, yo me hago cargo. Después vinieron las noches en que él y su esposa soltaban a los niños casi sin avisar. Mamá, ya le dijimos a la niñera que se cancelaba, decía ella. De veras necesitamos salir esta noche. Es día de escuela, intentaba yo sonar firme. Ándale, mamá, tú siempre sabes cómo manejarlas mejor. Y así no más. Las mochilas terminaban en mi sala. Me repetía que era normal, que las familias se ayudan, que eso llenaba un hueco que ni sabía que traía, aunque ahora veía el precio, como si todavía importara en su mundo. Cuando reservé el viaje de fin de año, cabaña de 3 recámaras cerca de Valle de Bravo, vuelos para todos, hasta clases de esquí acuático para los niños, me imaginé algo distinto.
Me imaginé a mi hijo diciendo: «Gracias, mamá. Esto vale oro». Me imaginé sentados junto a la chimenea, platicando como antes. Me imaginé una semana en la que no fuera solo el plan B. Pero al mirar esos mensajes esa mañana, la verdad me aplastó. Todos mis síes se habían convertido en obligaciones, y las obligaciones se habían vuelto órdenes. Bajé el celular y me senté a la mesa, sintiendo el silencio caer alrededor. Ya no sabía cuánto más podía dar antes de desaparecer del todo. No lo sabía entonces, pero esa mañana fue la primera vez que me permití preguntarme cuánto puede uno dar antes de que los demás olviden cómo valorarte. Respiré hondo antes de escribir la respuesta, escogiendo cada palabra con cuidado. No pienso pasar la noche de Año Nuevo cuidando niños, escribí. Yo también quiero disfrutar el viaje. Mi hijo contestó en menos de un minuto. ¿En serio? Mamá, ¿ni una noche puedes ayudar? Yo planeé todo este viaje, dije. Me gustaría formar parte de él. Está siendo imposible, me soltó. Si no vas a ayudar, entonces ni vengas. Miré la pantalla. El pecho se me apretó como siempre cuando él empujaba justo lo suficiente para que yo cediera. Pero esta vez las palabras se sintieron distintas, más frías, como si las tenía guardadas. Apareció otro mensaje, privado, de su esposa, filoso. Eres puro estorbo, Saraí. No podemos disfrutar nada teniendo que arrastrarte, parpadeé. Lo leí otra vez, aunque lo había entendido perfecto a la primera. Un estorbo. No familia. Alguien que se había partido el alma pagando el viaje. Solo un estorbo. Las manos me temblaron mientras dejaba el celular. Hubiera sido más fácil fingir que no lo decía en serio, que mi hijo no pensaba igual a su modo, pero fingir era lo que me había traído aquí 62 años, y todavía tratando de ganarme un lugar en una familia que había sostenido durante décadas. El celular vibró otra vez. Entonces, ¿vienes o no?, preguntó mi hijo. No contesté. Todavía no. Algo se me había roto por dentro, y lo que fuera eso ya no iba a volver a su lugar. El amor empezaba a saber menos a amor y más a chantaje, y ya no sabía cuánto más iba a aguantar el peso. Abrí la laptop con manos que por fin habían dejado de temblar. Si mi hijo no me quería ahí a menos que sirviera para algo, entonces no iba. Y si yo no iba, mi dinero tampoco. Primero cargó la página de la cabaña. Reembolso completo disponible por 3 días más. Le di cancelar. Luego el paquete de lanchas, las clases pagadas, los boletos de avión que saqué con mi tarjeta, uno tras otro, los totales desaparecieron de la pantalla. Cancelé y envié los comprobantes por correo. Algunos reembolsos tardarían, pero el mensaje era clarísimo. No me sentí victoriosa, me sentí firme. Cuando todo quedó limpio, escribí un solo mensaje en el chat familiar. Cancelé la cabaña, las lanchas y los vuelos que yo pagué. Los reembolsos ya están procesados. No voy al viaje. Sin enojo, sin sermón, solo una decisión tranquila y definitiva. La respuesta llegó al instante. Mamá. ¿Qué chingados hiciste?, escribió mi hijo. Otro más antes de que pudiera parpadear. Arruinaste todo. No puedes hacer esto. Luego una llamada, luego otra, luego 3 más. Las dejé sonar. Llevaba años pidiendo perdón por cosas que no hice. Hoy no. A la 5ª llamada perdida. Dejé el celular y respiré. Este era mi primer no de verdad. Y del otro lado ya algo empezaba a deshacerse. No le dije nada más a mi hijo. Los mensajes siguieron llegando, acusaciones, exigencias, unos cuantos intentos patéticos de hacerme sentir culpable, pero dejé de contestar. Necesitaba silencio más que una disculpa que él no sabía dar. Al día siguiente ya había tomado una decisión. No iba a pasar la noche de Año Nuevo llorando por un viaje arruinado. Llamé a Evelia, mi amiga de toda la vida aquí en Morelia, la única que nunca me hacía sentir carga. ¿Tienes plan mañana en la noche?, le pregunté. Se rió bajito. Solo si tú me salvas de otra noche de tele mala. Cena en el centro. Me encantaría, dije. Y lo dije en serio.
Esa misma tarde pasé con una llave de repuesto a casa de doña Rosa, la vecina de junto. Solo necesito que me recojas el correo mañana que salga, le dije. Si no es mucha molestia... Ay, Saraí. Para mí es un gusto, me contestó. Yo le echo ojo a todo. Su cariño me calmó como bálsamo. Recordatorio de que todavía había gente que me veía como persona y no como sirvienta. En casa, el celular no paraba. Mamá, contéstame. Sé que estás leyendo. Nos estás castigando sin razón. Y uno de la esposa, eres increíblemente egoísta. Apagué el celular. Evelia me recogió al día siguiente. Cenamos. Platicamos de cosas chiquitas y recibimos el año nuevo con un brindis tranquilo. Sin niños gritando. Sin expectativas. Sin órdenes. Por primera vez en años sentí que se me quitaba un peso del pecho. Pero cuando prendí el celular después de medianoche, la pantalla se encendió con más notificaciones de las que jamás había visto. Algo feo se estaba cocinando del otro lado de mi silencio. Y no tenía idea de cuánto me iba a costar. Todavía estaba medio dormida cuando sonó el teléfono. Casi lo dejo ir al buzón, pero el nombre en la pantalla me apretó el estómago. Doña Rosa, contesté. Feliz año nuevo. ¿Qué hay? Saraí soltó atropellado, la voz temblorosa. Anoche escuché ruidos en tu casa, golpes, gritos. Llamé a la policía. Vinieron, pero quien fuera ya se había ido. Me incorporé de golpe. ¿Qué clase de ruidos? Parecía que estaban rompiendo todo. Perdóname, no sabía qué hacer. El aire se me hizo delgado. Ya voy para allá. El camino de regreso a Morelia se sintió eterno. Las manos me temblaban en el volante, la cabeza dando vueltas con cosas que no quería imaginar. Cuando abrí la puerta, primero me pegó un olor metálico, fuerte y malo. Luego entré. Mi sala parecía que había pasado un huracán por dentro. La tele estaba destrozada, la pantalla hecha telaraña negra, los cojines del sillón abiertos en canal, el relleno regado como nieve por todo el piso, los portarretratos mi familia, mis nietos cuando todavía me sonreían hechos añicos, el vidrio brillando en montoncitos crueles. Pero lo que me dejó helada fue la pared. Con letras negras gruesas, alguien había escrito puro estorbo. Las mismas palabras que me había mandado mi nuera. El mismo tono. La misma maldad. Las piernas me fallaron. Me agarré de una silla rota para no caerme. Pero las lágrimas llegaron demasiado rápido. Esto no era solo vandalismo. No eran unas cosas rotas. Era un mensaje, un castigo, una violación. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada, llorando entre las ruinas de mi propia sala. Lo suficiente para que el celular volviera a vibrar otra notificación. Otro recordatorio de la gente que me había empujado al silencio y luego me castigó por él. A mi espalda, la puerta crujió. Me volteé y vi a doña Rosa parada en el marco. ¡Ay, Saraí! Se tapó la boca. No pensé. No sabía que estaba tan feo. Me limpié la cara. Gracias por llamar a la policía. Me apretó el brazo. Tú no mereces esto. Asentí, porque todavía no podía hablar. Mi casa, el único lugar donde me sentía segura, la habían despedazado. Y lo peor era que, en el fondo, ya me temía quiénes habían sido. La verdad me esperaba en el siguiente paso. Y sabía que iba a cambiarlo todo. Estaba parada en medio del desastre, limpiándome la cara con manos temblorosas. El silencio era pesado y feo. Me obligué a moverme, pasando por encima de los marcos rotos hasta llegar al mueblecito donde guardaba el router y el centro de las cámaras de seguridad. Las había puesto hace 6 meses después de varios robos en la colonia. Nunca pensé que las necesitaría para esto. Abrí la aplicación. El video empezó a cargar. En cuanto apareció, se me cortó la respiración. 10:41 de la noche. Mi puerta principal se abrió. Mi hijo entró primero. No tocó. No dudó. Entró como si la casa fuera suya. La llave de repuesto brillaba en su mano. Detrás venía su esposa. Miró alrededor con una frialdad calculada.
la mandíbula apretada, los movimientos secos. Los dos niños más grandes entraron atrás, confundidos pero obedientes. Mi nuera señaló la sala. Adelante, dijo. La abuela se lo merece después de lo que nos hizo. Mi hijo no la detuvo. Ni siquiera parpadeó. Agarró mi lámpara, la que compré cuando él se fue de casa, y la estrelló contra la tele. La pantalla se hizo pedazos. Sentí la lágrima resbalar antes de poder detenerla. Los niños, confundidos pero obedientes, agarraban lo que los adultos les daban primero, copiando el desastre sin entender. Vi a uno tirar un portarretratos al suelo. Mi nuera pintó la pared con aerosol. Las letras gruesas, llenas de rabia, el mismo insulto que me había mandado días antes. Mi casa, mis recuerdos, mi vida destrozados en menos de 20 minutos. Las manos me temblaban mientras repetía el video, asegurándome de que no lo estaba imaginando. Pero ahí estaba toda la furia, el derecho, la crueldad sin importancia. Y lo peor no fue la destrucción, fue lo normal que se veían haciéndolo. Agarré el celular y marqué a la policía. Tengo video, le dije al oficial. Video clarísimo. Dijeron que mandarían a alguien. Minutos después de colgar volvió a sonar. Mi hijo. Lo dejé sonar una vez antes de contestar. Su voz estaba desesperada. Mamá, mamá, escúchame, te puedo explicar. Tú usaste mi llave, dije bajito. Aspiró fuerte. Estábamos enojados, cancelaste todo, nos dejaste en vergüenza, entonces destrozaron mi casa. No era el plan, dijo, la voz quebrada. Los niños se dejaron llevar. Solo queríamos darte una lección. Mamá, por favor, no se acabó el fingir, dije. Ya viene la policía. Mamá, por favor, no nos hagas esto, colgué. Por primera vez en mi vida. No era yo la que suplicaba. Me senté junto a los restos rotos de mis portarretratos. La verdad, asentándose por fin. Me habían mostrado exactamente quiénes eran, y les creí. Los oficiales llegaron menos de una hora después de mi llamada. Les mostré el video, cada segundo, y algo en sus caras se endureció. Esto es daño malicioso, grave y entrada ilegal, dijo uno. Abrimos carpeta de inmediato. Oírlo en voz alta me sacudió, pero no me eché para atrás. Di mi declaración. Entregué los videos y los vi irse con la evidencia bajo el brazo. 2 días después sonó otra vez el teléfono. Ahora del detective del caso. Sacamos órdenes de aprehensión, dijo. A su hijo y a su nuera los detuvieron esta mañana. Cerré los ojos. Ni alivio, ni triunfo, solo aceptación. La audiencia fue rápida. Me senté en la segunda fila mientras el Ministerio Público ponía el video en la pantalla grande. Mi hijo mantuvo la cabeza baja todo el tiempo. Su esposa miraba el piso, brazos cruzados fuerte, sin querer levantar la vista. Cuando el juez terminó de ver las pruebas, no alzó la voz. No hizo falta. Ambos causaron daños por decenas de miles de pesos e involucraron a menores en un delito, dijo. Esto no es un descuido momentáneo, es un delito grave. El abogado de ellos pidió clemencia y la fiscalía ofreció un acuerdo para evitar juicio, reparación total del daño, 1 año de libertad condicional, terapia obligatoria, antecedentes penales permanentes. Fue justo, dolió, fue real. Después, mi hijo se me acercó despacio, los ojos hinchados. Mamá, no merezco que me perdones. Susurró, pero lo siento. Perdí el control. Dejé que todo se saliera de madre. Su esposa se quedó atrás, sin mirarme. No debía pasar a tanto, murmuró. Los niños estaban alterados. Esa era responsabilidad de ustedes, dije bajito. Mi hijo asintió, lágrimas corriéndole por las mejillas. Lo sé, y lo voy a arreglar. Cada peso, todo. Le creí que lo decía en serio, pero no lo abracé. Todavía no. Necesitaba espacio, necesitaba seguridad, necesitaba límites que nunca me había permitido poner. Cuando salí del juzgado, el aire frío me pegó en la cara como recordatorio. Las consecuencias habían llegado. Ahora venía el trabajo lento y frágil de volver a construir.
pero a mi manera, para finales del verano. Mi sala ya volvía a verse entera. Muebles nuevos, pintura fresca, portarretratos remendados. Los pagos de reparación llegaban el 1 de cada mes, transferencias chiquitas que me recordaban todo lo que se había roto y todo lo que poco a poco se volvía a armar. Mi hijo me hablaba cada par de semanas. Las pláticas eran cuidadosas, más calladas que antes. Sigo yendo a terapia, me dijo una vez. Trato de entender por qué dejé que todo se pusiera tan feo. Me alegra que estés trabajando en ti, le dije. Y lo dije en serio. Su esposa se mantenía lejos. Unos mensajes cortos, casi siempre sobre los niños. Nunca volvió a pedir perdón. Y yo no se lo pedí. Hay cosas que solo el tiempo acomoda. Mantuve mis límites. Nada de cuidar de sorpresa. Nada de rescates de última hora. Nada de préstamos. Ni solo esta vez. Ni doblarme para que otros estén cómodos. No era venganza. Era supervivencia. Cuando llegó diciembre, no planeé nada grande. Solo una cena sola. Un libro y un té. Apagué la tele. Escuché los cohetes lejanos por Morelia y me permití sentir la paz de un año que por fin había recuperado. Cerca de la medianoche, el celular se prendió con un solo mensaje de mi hijo. Mamá, feliz año nuevo. Sé que todavía me falta mucho para volver a ganarme tu confianza, pero ojalá este año te trate bien. Te lo mereces. El corazón se me apretó, pero no de dolor, sino de algo más suavecito. Escribí una respuesta sencilla. Feliz año nuevo. Ojalá sea mejor para todos. Dejé el celular y respiré, tranquila y sin prisa. No necesitaba más que eso. No necesitaba disculpas envueltas en promesas ni gestos grandotes de reparación. Solo necesitaba esto, mi propio comienzo silencioso. Si quieres más historias así, no olvides darle like, comentar o suscribirte.